Bueno, entonces, como les decía, quería recordar algunas cosas sobre la mecánica que utilizamos antes para calcular las cuestiones relacionadas al cambio de fase irreversible. ¿Sí? Primero vamos a repasar alguna cosa. Como dijimos recién, ¿cómo calculamos el cambio de entalpía para el calentamiento a presión constante? ¿Se acuerdan? Siempre podemos escribir el diferencial de entalpía de esta manera. En un proceso a presión constante podemos escribir entonces el diferencial de H como Cp diferencial de T. Fíjense que en este caso tenemos solo una fase, ¿sí? Esta es una relación que es válida para un sistema de un componente y una fase. Entonces, cuando tenga un sistema de un componente y una única fase, el cambio de entalpía con la temperatura lo vamos a poder calcular de esta manera, ¿sí? Como antes ya vimos, entonces el delta de H va a ser la integral del Cp diferencial de T, y si Cp no cambia mucho con la temperatura, será Cp por delta T, ¿sí? Y eso es independiente de que el calentamiento sea reversible o irreversible, porque dijimos H es función de estado. Estoy calculando el cambio en H, en la entalpía. Entonces, con todo eso podemos analizar qué pasa en el proceso irreversible a temperatura y presión constante. Y analicemos, este es un proceso que ya hicimos, que ya estudiamos en primer principio. Pero me parece muy instructiva la forma en que lo pensamos para hacer los cálculos, por eso quería repasar algunas cuestiones. Entonces, consideremos, por ejemplo, la fusión del hielo a 5 grados y una atmósfera, ¿sí? Sabemos que se trata de un proceso, nosotros ya, sin saber físico-química, sabemos que eso ocurre de manera espontánea. El hielo a 5 grados se funde. Bueno, entonces es un proceso irreversible, ¿sí? Y corresponde al proceso, a la transformación entre el agua sólida a T1, 5 grados, y una atmósfera, a agua líquida a esa misma temperatura T1. El cambio de entalpía asociado a la fusión va a ser diferente del que corresponda a 0 grados, ¿sí? El delta H para este proceso no necesariamente va a ser el mismo valor que el que corresponda a la fusión a 5 grados, a 0 grados, perdón, ¿sí? La idea es que podemos usar de todas maneras algunas relaciones para poder calcularlo para el proceso irreversible, ¿sí? Y para eso, como ya discutimos o introdujimos en la clase pasada, podemos construirnos un ciclo que nos permita ir desde este estado hasta este estado, pero que nos permita calcular los cambios de entalpía asociados a cada proceso, ¿sí? Y volvemos a esta mecánica de resolución porque vamos a usar algo muy similar ahora en entropía para calcular los delta S de un proceso irreversible en términos de cambios de entropía asociados a etapas que sí sabemos calcularlas, que son reversibles. Entonces, dada la fusión a 5 grados, vamos a inventarnos un camino que nos permita conectar este estado inicial con este estado final, pero por otro proceso en el cual podamos calcular el delta H para cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al agua a 5 grados la podríamos enfriar hasta 0, ¿sí? Vamos a llevar desde temperatura 1 hasta temperatura 2, digamos, T2 es 0 grados centígrados para nosotros, y estamos a presión constante, ¿sí? Después, el agua a cero podríamos, que es una agua sólida, hielo, podríamos fundirla a 0 grados y una atmósfera hasta tener agua líquida a esa temperatura. Y finalmente, calentar el agua líquida hasta la temperatura del estado final del problema. ¿Cuál es la ventaja? Es que ahora el cambio de fase lo voy a analizar en la condición de equilibrio termodinámico, donde sé calcular mejor las cosas, ¿sí? ¿Y qué otras cosas tendré que calcular? Bueno, para este proceso que llamé proceso 1, fíjense que eso corresponde al enfriamiento de una única fase. Tengo agua sólida que cambia de temperatura. Este proceso que llamé 3, que es el otro que necesito, es agua líquida a una temperatura y pasa a otra temperatura a presión constante. Para esos cambios ya sabemos calcular el delta de H, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al cambio de entalpía para el proceso irreversible lo vamos a escribir en términos de este cambio más este cambio, que nos lleva al mismo estado final, ¿sí? ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Bueno, porque h es una función de estado, entonces no importa cómo voy entre un punto y el otro.
Y lo que me interesa es que pensemos esta posibilidad de analizar los procesos en términos de procesos auxiliares que constituyan un ciclo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en entropía, por eso lo detallo un poco más. Entonces, al cambio de entalpía del proceso reversible lo escribí como la suma de esos tres procesos. El cambio, ¿cuál es la ventaja? Que el que yo llame proceso 2, este de acá, corresponde a la fusión reversible. Y en general ese es el dato que uno tiene, el delta H de fusión a la temperatura de fusión. ¿Sí? Dijimos, además, el delta H1 y el delta H3 corresponden a calentamientos o enfriamientos, pero de una sustancia pura, de un único componente y en una única fase, no hay cambio de fase ahí. Entonces, el delta H del proceso 1 va a ser la integral entre la temperatura que llamé T1 y la que llamé T2 del CP de esta sustancia, teniendo en cuenta que la sustancia en el proceso 1 que estoy calentando, o en este caso enfriando, es un sólido, el agua sólida, ¿sí? O hielo. Si puedo suponer que el CP es constante, va a ser CP por el cambio de temperatura. Para el proceso 3, ahora lo que corresponde, ese proceso corresponde al calentamiento entre 0 y 5 grados del CP ahora del líquido, del agua líquida, por el cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, el delta H del proceso irreversible lo puedo calcular como el delta H de la etapa 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? CP del sólido, T2 menos T1. El delta H de la etapa 2, que es la reversible, es el cambio de fase reversible. Y el delta H de la etapa 3, que es el CP ahora del líquido, por el cambio de temperatura inverso. ¿Sí? Eso es importante, que tengan en cuenta cuál era T1 y cuál era T2. De manera que en esta expresión uno puede agrupar los CPs, ¿sí? Si escribimos esta parte de acá, esto que está entre paréntesis, lo escribimos como menos T1 menos T2, podemos agrupar las capacidades caloríficas del líquido y del sólido, ¿sí? Y nos queda el delta H de fusión del proceso reversible por la diferencia de las capacidades caloríficas, ¿sí? De el líquido y el sólido. Y a eso lo podemos llamar el delta Cp del proceso de fusión. Fíjense que si estamos analizando la fusión, el estado final es un líquido, el estado inicial es un sólido. Si uno asocia el cambio de fusión, va a ser siempre líquido menos sólido. Entonces a esta diferencia lo podemos llamar el delta Cp del proceso de fusión. Y al delta H a una dada temperatura para el proceso irreversible le podemos calcular como el delta H a la temperatura del proceso reversible por este delta Cp, y el delta T va a ser la diferencia entre las dos temperaturas, la del proceso reversible y la del proceso irreversible. ¿Sí? Fíjense que esta relación escrita de esta manera es muy parecida a la ecuación de Kirchhoff que vimos en termoquímica. El delta H a una temperatura lo puedo calcular como el delta H a otra por un delta Cp por delta T. ¿Sí? Entonces empecemos como a conectar todo. Esto con termoquímica, y lo que más me interesa de esta parte es pensar un proceso irreversible para el cual no conocemos por ejemplo, el delta H de fusión, en términos de procesos auxiliares que me permitan calcular eso. ¿Sí? Entonces, con todo esto que refrescamos de primer principio, vamos ahora a hacer el mismo análisis que nos pedía el problema que estaba en las diapositivas, pero para el delta S. ¿Sí? Como es de función de estado, vamos a poder hacer lo mismo. Entonces volvemos a las diapositivas. Bueno, estábamos por acá, ¿no? Sí. La idea es ahora, fíjense que lo que nos propone es, suponiendo que el delta H de fusión no cambia con la temperatura, que ya vimos que en principio podría cambiar. Suponiendo que el valor no cambia entre menos 5 y 5, estime el cambio de entropía del entorno cuando el agua solidifica a menos 5 o funde a 5 grados. ¿Sí? Para las cuestiones del entorno no va a ser tanto problema, pero podemos empezar a pensar un problema más general que podría ser, bueno, evaluar el delta S correspondiente a la solidificación del agua a menos 5 y una atmósfera. ¿Sí?
¿cómo podríamos calcular el delta S para la solidificación a -5? Que sabemos es un proceso irreversible. Recién, refresquemos un poquito, estuvimos viendo que para el proceso reversible, el delta S de la transformación de fase va a ser directamente el delta H de esa transformación sobre la temperatura. ¿Sí? Pero para llegar a esa relación, escribimos acá, fíjense, que el calor del proceso es un calor reversible. En nuestro caso ahora, si el agua líquida solidifica a -5, ese proceso no es reversible. Entonces no vamos a poder calcular el delta S como el delta H sobre T. ¿Sí? Fíjense, por más que ese delta H lo podamos calcular, en el problema que refrescamos del primer principio, de hecho calculamos ese delta H, podríamos calcular el delta H de esta transformación. Sin embargo, ya no podemos calcular el delta S como delta H sobre T, porque no es un proceso reversible. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, de nuevo, podríamos hacer un ciclo. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, evaluar el delta S correspondiente a la solidificación a -5. La entalpía molar de fusión vale este valor a 0. En general es un valor, están tabulados estos valores a la temperatura de equilibrio. Y nos dice, las capacidades caloríficas del líquido y del sólido tienen estos valores que aparecen acá. Y podemos considerarlas, en principio, independientes de la temperatura. ¿Sí? Entonces, supongamos que queremos analizar, en este caso, bueno, acá este es la solidificación del agua líquida de -5, acá corrijan por favor, es un -5. ¿Sí? Estamos analizando la solidificación a -5. Tengo agua líquida de -5 a -5. Pero pasa de líquido a sólido. ¿Sí? Es un proceso isotérmico. Y como sabemos, para el congelamiento es un proceso irreversible. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular el delta S de este proceso? Que ya no lo puedo calcular como delta H sobre T porque no es reversible. ¿Sí? Bueno, podemos hacer, como vimos recién, lo mismo que hicimos para la entalpía, generarnos un ciclo que nos permita complementar este y llegar desde este estado inicial hasta este estado final a través de etapas en las cuales podamos calcular los cambios de entropía. En este caso sería llevar desde -5 el agua líquida a agua líquida a 0, ¿sí? Sería un calentamiento. Analizar el congelamiento a 0, o sea, la solidificación en esta condición que corresponde al equilibrio termodinámico, y finalmente en esta otra etapa, analizar el calentamiento, perdón, el enfriamiento, entre 0 y -5. Por favor, corrijan acá un -5. ¿Sí? Entonces podemos hacer esas tres etapas y calcular el delta S del sistema como la suma del proceso 1 más el 2 más el 3. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Que para el proceso 2 ya sabemos calcular el delta S. Como vimos antes, para el calentamiento de fase reversible va a ser el delta H sobre la temperatura. Y ese delta H es el delta H de fusión de equilibrio, a la temperatura y presión de equilibrio. Ese es un valor conocido. ¿Sí? El proceso 1, ¿a qué corresponderá? Bueno, tengo un líquido a -5, paso a un líquido a 0. Es el calentamiento de una fase, un sistema de un componente y una única fase. Vimos hace un ratito cómo podemos calcular, vuelvo para atrás un poco, cómo puedo calcular, bueno, en este caso, por ejemplo, el cambio de entropía, ¿sí? Para la transformación entre una temperatura T1 y otra temperatura T2, ¿se acuerdan que lo podíamos pensar como si fuese reversible? Porque como es un cambio de una función de estado, nos va a dar lo mismo. Y para el calentamiento a presión constante de una única fase, eso lo podemos calcular como Cp, logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. ¿Sí? Esa relación la vamos a poder usar para el líquido en este paso y para el sólido en este otro paso. Bueno, entonces, el delta H del proceso de fusión, ¿sí? Del proceso de solidificación a -5, si quisiéramos calcularlo ya podríamos, igual que hicimos recién en el Word, ¿sí?
lo que habíamos visto para primer principio. Va a tener una etapa que es el calentamiento bueno, la transformación del líquido, la fusión en el equilibrio y la transformación del sólido. Podemos calcular directamente, ¿sí? Para la etapa, para el delta S vamos a poder hacer lo mismo, pero en el caso del calentamiento, por ejemplo, entre 268 y 273 del líquido, ¿sí? El diferencial de calor reversible lo podemos escribir como Cp diferencial de T sobre T, nos queda esta ecuación, ¿sí? Si podemos suponer que el Cp es una constante, lo sacamos de la integral y nos queda Cp, logaritmo de la temperatura del estado final sobre la temperatura del estado inicial de esa etapa. El delta S del proceso 2, lo dijimos, como es el proceso reversible, lo podemos calcular como el delta H del congelamiento. Fíjense, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Estamos analizando el congelamiento. Si el dato que tenemos es de la fusión, el, el delta H del congelamiento respecto del de la fusión va a corresponder al proceso inverso. Entonces va a estar cambiado de signo, ¿sí? Acá aparece menos delta H de fusión, porque en realidad lo que necesito es el delta H del proceso de congelamiento a la temperatura de equilibrio, sobre esa temperatura. Finalmente, para la etapa 3, tenemos la transformación entre 273 y 268, ahora del Cp de la otra fase, el sólido, diferencial de T sobre la temperatura. Nuevamente, suponemos que esta capacidad es constante en este intervalo de temperaturas, podemos sacarlo, integrar y nos queda el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pensando en un proceso cíclico o pensando en etapas auxiliares en las cuales podemos calcular el delta S, pudimos calcular el delta S del proceso en condiciones de irreversibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿por qué calculamos antes el delta S, el delta H del proceso? Que lo hicimos rápidamente porque ya lo habíamos visto cuando analizamos primera ley, y yo les dije, el delta H de este proceso lo podemos calcular, pero no nos va a permitir calcular el delta S del sistema, porque la transformación no es reversible. Bueno, pero lo que sí nos permite calcular es el delta S del entorno. ¿Se acuerdan que el delta S del entorno siempre es menos el calor del sistema sobre la temperatura? O sea que en este proceso, si yo supiera cuál es el calor involucrado en este proceso, lo divido por la temperatura y tengo el delta S del entorno. Bueno, el calor de este proceso es un calor a presión constante y en ausencia de trabajo extra. El calor de la solidificación a -5 es el delta H de ese proceso, ¿sí? Por eso calculamos antes cuánto vale el delta de H. El delta de H menos ese delta de H sobre la temperatura nos va a dar el cambio de entropía del entorno, ¿sí? Es menos el calor del sistema sobre T, siempre, porque para el entorno, ¿se acuerdan? No importa si es reversible o no. Bueno, y finalmente, si tenemos el delta S del entorno y el delta S del sistema, podemos calcular el delta S del universo para esa transformación, que por suerte nos da, ¿sí? Verifica el segundo principio. Como la transformación era irreversible, el delta S del universo de la solidificación a -5, para el proceso espontáneo irreversible, es positivo. ¿Sí? Bueno, lo próximo que vamos a hacer es analizar el cambio de entropía asociado a las reacciones químicas, que como les dije, se vuelve la parte más interesante para nosotros. Y de hecho, esta parte está vinculada con el trabajo práctico que van a ver de termodinámica de pilas. Así que lo que vamos a hacer es el jueves retomar desde acá y ver cómo están relacionados los cambios de entropía con algunas de las variables del sistema cuando tenemos reacciones químicas cuando el proceso que estamos estudiando es una reacción química.